leer la primera parte del Quijote para acudir al próximo evento inmersivo en formato de travesía audioguiada de la compañía teatral Los Números Imaginarios con producción de Bella Batalla, me ha dado ganas de cantar. Vaya obrón, Don Quijote, el mejor que Cervantes jamás ha podido escribir. Y mi cometido es poder ver si en 4 minutos o antes lo logro poder resumir. En un lugar manchego aunque Cervantes no recuerda, cual que no quiere acordarse o bien que le importa una mierda. Igual un hombre allí con tanto libro de caballería se rebota y dice ser el héroe que él siempre quería ser. A la mierda, me llamo Don Quijote y seré caballero andante. A su corcel que es un rocín lo llama Rocinante, llama Dulcinea la que crea como dama amante y ya se pira y mira a ver si hay aventuras que correr o así se encuentra un noble hombre que lo nombre caballero así. ¡Ah, del castillo! Es una venta en realidad. La gente allí le sigue el rollo al ver que es un locura, tal lo nombran caballero y él se marcha a la aventura y maldiciendo un labrador y hartando a unos mercaderes espera ser celebrado, pero le dan de hostias tras insistirles. Decid que la más bella de entre todas las mujeres es Dulcinea, la amada que se ha inventado antes y a la que él llama Dulcinea, a partir de la imagen de una labradora llamada Aldonza que él se piensa que es hermosa y es trifea. Bueno, realmente en el texto la definen como de buen ver, pero todo el mundo piensa que es un callo por la reinterpretación de este personaje que hizo en su momento el imaginario colectivo. Imaginario, hey. Tras los golpes lo devuelven con el cura y la sobrina, que entre otra gente ve demente Alonso y dictamina: quemaremos estos libros, ¿qué ha pasado? Brujería. Y el hidalgo vuelve a irse y piensa a ver quién se uniría. Él: Sancho, te requiero para hacerte mi escudero. No sé, ¿y qué gano yo? Una ínsula y regir un pueblo entero. Ok, y aquí va todo esto de los molinos, que ya conocéis. Son gigantes, son molinos, no gigantes. Señor, vaya hostia. Espera, a ver, que dice que todo esto es de un manuscrito de no sé quién, Benengeli. O sea, que todo esto no lo he escrito. Bueno, esto me lo salto. Luego zurra un par de frailes y después a un vizcaíno se le rompe el casco y quiere hallar el noble yelmo de Mambrino, que tendrá importancia en unos capítulos. Después unos cabreros que se vuelven narradores le relatan una historia de una muerte por amores, que esto lo hace mucho Cervantes, que está todo el rato parando la acción para meter otra historia extra. Rocinante ve unas yeguas pero un grupo de gallegos lo apalean, se pelean, pierden otra vez y luego salen hacia Palomeque, donde él ve que hay una torre y tras un equívoco de camas en lo que en realidad era otra venta. Es todo. ¡Corre! ¡Y a zurrar! ¡Que es un error! Y un despiporre más. Le arrean el ventero, el cuadrillero y el arriero. Ven a Sancho y lo mantean pa' quedarse su dinero. ¡Venga, Sancho, retirada! ¡La morada está encantada! ¿Dónde vas? ¡Ya me he curado el bálsamo de Fierabrás! Su locura luchará con lo que fuere que lo altere, tropezando con ovejas o hasta curas con un féretro. Sacudes a un barbero al que le quita la vacía, pues al ver que relucía, Don Quijote se creía que es el noble yelmo de Mambrino. Sí, el que dijimos antes. Y luego libera unos galeotes, hay más historias y para hacer penitencia se va a Sierra Morena a hacerse el loco yendo en cuero. Sancho va por un recado y allá al cura y al barbero salen unos a ayudarlos de otra historia que saltar si logran todos engañar a Don Quijote para llevárselo. Cuentan más historias a lo largo de más viajes y hasta vuelven a salir de nuevo varios personajes más. Mete una novela así de forma independiente y sin venir a cuento cuentan el curioso impertinente. En fin, fingen un hechizo, se lo llevan enjaulado y sí, con esto que esta parte haya acabado aquí. Bueno, y los poemas de la Argamasilla, ahora paso de vérmelos. Bueno, pues un libro menos.